¿Es un manual? Sí, pero no da instrucciones. Abre puertas. Está pensado para gente curiosa que a veces se siente lejos de los museos. Este manual no dice así se hace, sino prueba esto y fíjate qué pasa. Invita a mirar, tocar, intervenir, a dudar. Es una excusa para pensar juntos qué es un museo y cómo se vive. Si alguna vez pensaste que los museos no eran para vos, este manual sí lo es. Vamos a hablar de museos. ¡Vamos! La pregunta suena simple, casi de escuela. Es un término popular, de uso cotidiano, que se aplica a cosas diversas. ¿Qué es un museo hoy? Y cada vez que me repito la pregunta, me doy cuenta que no hay una sola respuesta. La RAE, por ejemplo, lo resume de esta manera. Un museo es una institución que conserva, expone y difunde colecciones de valor artístico, cultural o científico, y al mismo tiempo el edificio o lugar donde todo eso sucede. Breve, está bien, es claro también, se queda corto, porque un museo no es solo un edificio, un museo no es solo una colección, no es solo lo que se exhibe y no es solo para educar. Hoy un museo puede ser muchas cosas. Y esa es la pregunta con la que arrancamos. ¿Qué es un museo hoy? Para la letra oficial, vamos al ICOM, el Consejo Internacional de Museos, creado en 1946 por la UNESCO y presente en más de 140 países. Su definición, actualizada en Praga 2022, dice más o menos así. Un museo es una institución permanente sin fines de lucro, abierta al público y al servicio de la sociedad. Investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe patrimonio material e inmaterial. Debe ser accesible e inclusivo, fomentar diversidad y sostenibilidad, y trabajar con las comunidades para ofrecer experiencias de educación, disfrute y conocimiento. Bueno, suena bien, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se verá eso en la práctica? ¿Y qué pasa si lo cruzamos con la idea de un museo siempre inédito, capaz de sorprendernos cada vez que lo visitamos? ¿Un museo como laboratorio de participación ciudadana? Bueno, ahí arranca nuestro manual de uso. No voy a responder solo. Somos varios, tanteando respuestas, construyendo una definición que no se cierre, sino que se abra. Pero, antes de pensar el museo de hoy, vamos un momento para atrás. Porque para entender qué es y qué puede ser un museo, también hay que mirar qué fue. Las primeras formas de coleccionar, de guardar, de mostrar, de ordenar, dicen mucho sobre lo que vino después. ¿Empezamos por ahí? Los museos nacieron en la Edad Moderna, pero el deseo de coleccionar y transmitir saber viene de mucho antes. En Mesopotamia, hacia el año 530 a.C., se fundó lo que se considera el primer antecedente conocido. El Museo de Engal-Dinana, en la ciudad de Ur, donde una princesa babilónica organizó artefactos de diferentes épocas con etiquetas explicativas trilingües. Sin embargo, estas formas de exposición todavía no tenían una estructura institucional ni una lógica pedagógica permanente. En el caso del Museo de Alejandría, en Egipto, se trataba más de un centro de saber que de una exposición pública. Funcionaba la biblioteca y distintas academias de estudio, pero no era un museo todavía. Aún así, estas experiencias sentaron una base conceptual. La reunión de objetos con valor simbólico, histórico o natural en el mismo espacio, con la intención de preservar y transmitir conocimiento. El germen del museo estaba ahí, aunque todavía
sin puertas ni cartel que dijera museo. Durante el Renacimiento europeo, en los siglos XVI y XVII, se consolidó la pasión por coleccionar. Es la época de los gabinetes de curiosidades. Nobles, burgueses, ilustrados y científicos empiezan a reunir objetos llamativos, extraños o difíciles de clasificar. Fósiles, animales disecados, piezas arqueológicas, mapas, instrumentos astronómicos y distintos artefactos que llegaban de Asia, América o África. Estas colecciones no solo eran una manera de ordenar lo desconocido y de entender el mundo, sino también una forma de ostentar poder y prestigio. Tener un gabinete era mostrar al mundo que nada del mundo, ni natural ni sobrenatural, le era ajeno. Pero estos gabinetes no eran museos, y mucho menos públicos. Estaban alojados en salas privadas, muchas veces dentro de palacios, y se accedía solo por invitación. El coleccionismo de esta época es todavía un privilegio de las élites, una forma de acumulación simbólica. No se trataba solo de juntar cosas valiosas, era acumular prestigio, saber, poder, lo que hoy podríamos llamar, al estilo de Bourdieu, capital cultural. Objetos que hablaban del mundo, sí, pero sobre todo hablaba de quién los poseía. En estos gabinetes ya convivían dos tensiones que atraviesan al museo moderno: la necesidad de clasificar y sistematizar y el deseo de generar asombro y curiosidad. A partir del siglo XVII, y especialmente en el XVIII, algunas colecciones privadas empiezan a abrirse al público. En Basilea, en 1661, la universidad y el municipio compran el gabinete Amerbach para preservarlo como patrimonio común. En 1683, en Oxford, el Ashmolean Museum abre sus puertas con colecciones donadas a la universidad, convirtiéndose en el primer museo con acceso regulado al público. En Roma, los museos capitolinos, un conjunto de museos ubicados en la Piazza del Campidoglio, fueron abiertos oficialmente en 1734 por el Pío Clemente XII. Por primera vez, cualquier ciudadano podía acceder a colecciones que antes solo estaban reservadas a la nobleza. Escrituras grecorromanas, arte sacro, monedas antiguas, pinturas y objetos históricos. Hoy, en estos museos capitolinos pueden verse obras de Caravaggio, de Rubens, de Tintoretto y la famosa loba capitolina. Estos pasos iniciales marcan el tránsito del coleccionismo privado a la institución pública. En este cambio aparece un nuevo protagonista: el Estado. Y junto a él sus universidades, academias y espacios de saber que comienzan a moldear el museo como un bien colectivo. El museo empieza a pensarse como algo ligado a la educación, a la circulación del saber y al ideal de una sociedad más culta. El proceso se acelera en Inglaterra y Francia. El Parlamento inglés, a partir de una ley, acepta la colección donada por Hans Sloane y crea un museo público para alojarla. Ese museo es el British Museum, abierto al público en 1759. La Revolución Francesa declara propiedad del pueblo las antiguas colecciones reales e inaugura el Louvre en 1793. En ambos casos, los objetos que habían sido patrimonio de monarcas o élites pasan a exhibirse como símbolo de soberanía cultural y educación pública. Sobre el origen colonial y a menudo saqueado de buena parte de las piezas de estos museos, hablaremos en otro momento. Al British y al Louvre, mencionados antes, se le suma el Rijksmuseum en los Países Bajos, que en el 1800 nace como colección estatal y con la intención clara de contar una historia nacional. El siglo XIX es el tiempo en que el museo se consolida como herramienta cultural del Estado-Nación.
En pleno proceso de formación de los nuevos estados europeos, los museos se multiplican y se profesionalizan. Surgen museos nacionales en toda Europa. El Museo Nacional de Hungría, el de Dinamarca, el del Prado en Madrid, el Hermitage en San Petersburgo, entre muchos otros. Ya no se trata solo de conservar y exhibir objetos, sino de narrar una historia, la historia del país, de sus orígenes, de sus grandes héroes, de su arte. El museo se convierte en una herramienta de construcción identitaria. En sus salas se organizan relatos sobre la nación, se legitiman discursos oficiales y se refuerzan valores considerados universales. Pero también, en muchos casos, funcionan como espacio de legitimación del colonialismo y la expansión imperial. Las colecciones etnográficas y arqueológicas de los museos europeos se conforman en gran medida a partir del saqueo cultural en territorio colonizado. Mientras, en Estados Unidos, el modelo de un museo toma sus propias formas. En 1846 se crea la Smithsonian Institution en Washington, D.C., con un perfil enciclopédico y federal. El Met, en Nueva York, surge como proyecto de museo universal para el pueblo estadounidense, inaugurado en 1872. Es decir, no se trata solo de imitar a Europa, sino que en Estados Unidos el museo se asocia desde el inicio con la idea de progreso nacional, ciencia, educación pública y acceso masivo. Durante la primera mitad del siglo XX, la cantidad de museos creció como nunca. De unos 2.000 museos en 1900 a más de 12.000 hacia la década de 1960. Sin embargo, la mayoría sigue siendo un templo vertical del saber. Eran lugares solemnes donde se accedía a una verdad legitimada por la institución. El museo hablaba, el espectador escuchaba. En esos mismos años, un libro sacude la idea de que el museo depende de un edificio. Es en 1947 cuando André Malraux publica El Museo Imaginario y afirma que la fotografía permite crear un museo sin muros. Cualquier persona puede reunir en un libro, o en su propia cabeza, obras de todas las épocas y lugares. Mirar arte deja de exigir un palacio solemne. Las imágenes viajan, se justaponen, se reinventan, y de a poco el poder de decidir qué es patrimonio empieza a desplazarse, aunque el museo físico sigue en pie. Pero en esa época las transformaciones sociales, las guerras mundiales, las nuevas pedagogías y la expansión de los movimientos sociales cuestionan la forma tradicional del museo. Aparece la necesidad de abrirse, de dialogar, de poner en crisis el rol del museo como autoridad única. Esa apertura se concreta en 1971 en Francia con los ecomuseos de Rivière y de Varennes. El museo sale del edificio y se hace comunidad. Ese mismo espíritu toma forma con fuerza en 1972 en la Mesa Redonda de Santiago de Chile. Así se redefine el museo como una institución al servicio de la sociedad y del desarrollo. Se introduce la idea del museo integral, comprometido con su contexto y con las necesidades de su comunidad. Esta declaración marca un punto de inflexión en la museología latinoamericana. El museo deja de ser una cápsula cerrada y se convierte en una herramienta de transformación social. En el libro de Stephen Weil, Haciendo que los museos importen, aparece un ejercicio especulativo en el que el personal del museo responde al cese inevitable del universo. En su carta decía: la humanidad nunca volverá a ser la misma. A medida que el reloj avanza, las personas, las comunidades y las naciones se comportarán de maneras completamente impredecibles. Esto se reflejará en obras de arte, arquitectura, diseño de objetos, publicaciones. El museo, por su parte, deberá haber eliminado gradualmente hasta el último vestigio de infraestructura, y todos sus recursos deberán ser destinados al uso público.
Y es que más que pensar que es un museo, me gusta pensar el museo en posibilidad, es decir, qué podemos hacer con los museos. Se trata de abandonar el proyecto moderno civilizatorio, de abandonar estos museos que se conciben a partir del sistema discursivo europeo y que solamente se adaptan a nuestras circunstancias. Se trata de imaginar en lo situado, en lo común. Necesitamos espacios otros que sean determinados fuera de la lógica de las élites, de los estados, del capital. Los museos importan porque la memoria nos pertenece. En el no todavía del fin de los tiempos, pero en la urgencia de su suceso, la memoria ha habitado los museos como centros de vacunación, refugio para migrantes, como despensas comunitarias. Quizá eso es lo que podemos hacer con los museos, espacios ocupados que compensen lo que el mundo sistemáticamente no nos ha permitido. Después del impulso de los ecomuseos y de la Mesa de Santiago de Chile, la nueva museología gana fuerzas en los 80 y los 90. El museo debe estar anclado en su territorio, responder a su entorno, vincularse con su comunidad. Se descentraliza, se vuelve más horizontal, se convierte en proceso. Hola, ante la invitación a pensar qué es museo, me gustaría retrucar o devolver la pregunta con otra, que es ¿cuándo sucede museo? Ya que más que pensar al museo como un lugar desde su objetualidad o desde esas superficies materiales, me gusta pensar a los museos como práctica, como secuencias de acciones, como provocaciones humanas para el encuentro. Entonces, de ese modo generar profundidades, muchas veces desde una propuesta o desde un enfoque pedagógico. No puedo pensar los museos sin pensar que son más que lugares que dan cuenta o explican al mundo a partir de la pregunta ¿qué es esto? Creo que son espacios de potencias que aluden, o me gusta que aludan a la pregunta de qué nos está pasando con el mundo o en el mundo. Poder pensar desde ese potencial pedagógico, no en modo explicación, sino en provocación para el encuentro, desde múltiples dimensiones, más allá que la informativa, poder abordar dimensiones del ser y estar con esa potencia ontológica y con esa dificultad muchas veces filosófica para definir, ¿no? Entonces, si los museos fueran más espacios de indefinición que nos invitan a encontrar respuestas o a seguir generando preguntas, creo que podemos desde ahí actualizar los museos para, desde esa motivación, no explicarnos, sino encontrarnos para construir, para sanar, para gestar comunidades, aunque efímeras, potentes. La museología social, muy desarrollada en América Latina, pone el foco en el rol del museo como plataforma para el desarrollo humano. Acá el patrimonio no son solo los objetos, sino las personas y las relaciones. El museo es espacio de encuentro, de diálogo, de fortalecimiento colectivo. Bueno, la primera pregunta que me realizan es ¿qué es para mí un museo hoy? Bueno, yo heredé de mi familia el valor de la palabra y nos ha costado muchísimo ponernos de acuerdo para que haya una definición actual de lo que es el museo. Luego de muchísimas reuniones de profesionales de todo el mundo hemos decidido sacar la definición de museo. Y yo de entrada diría, en aras al valor de la palabra, por favor, remitámonos a lo que dice esa definición de lo que debe ser un museo.
ya que ahí nos daremos cuenta de cómo muchas veces creemos que trabajamos en un museo y no trabajamos en un museo, trabajamos en un espacio que es un almacén de objetos muertos inertes al servicio de unos pocos. Pero ¿qué es para mí el museo hoy? Lo mismo que era cuando empecé a trabajar en un museo hace 40 años, un espacio de conocimiento al servicio de las personas y de su desarrollo. La museología crítica, por su parte, pues se pregunta por el poder. ¿Quién decide lo que se exhibe? ¿Qué voces quedan afuera? ¿Desde dónde se narra la historia? Esta corriente impulsa exposiciones más reflexivas, inclusivas y autocríticas. Un museo hoy es contradicción, es incomodidad y es espacio público, donde conviven distintos modelos al mismo tiempo, como pueden ser un modelo neoliberal, un modelo de consumo, un modelo de entretenimiento y al mismo tiempo modelos de museos más sociales y más comunitarios. Y son espacios públicos que tenemos que defender en un contexto donde la cultura no se la ve como un derecho, sino como un bien de lujo. La museología participativa apuesta a un museo donde el público no es visitante pasivo, sino que es un visitante activo, participa de las muestras. Se diseñan proyectos colaborativos, se abre la curaduría, se reconocen los saberes diversos. How do we live rich and purposeful lives? For me, it comes down to 3 forms of connection. Connections with ourselves, connections with the natural world, and connections with each other. There are so many forces these days encouraging us to stay in connection with ourselves, with our phone, with our own ideas, with our own experiences. And so I think today it's even more crucial than ever for us to spend time in places like this, the natural world, where we connect with plants and animals and with the idea that the world and the universe is much bigger than us humans. But I also think it's crucial for us to stay connected with each other and to get really curious about each other's preferences, creations, joys, loves, fears. And I think museums are incredible places for that. That when we connect through objects and art and history and science and creativity, we connect with the differences among us. We celebrate those differences. We build empathy, we build joy, we build curiosity, we build trust. Hopefully we build peace as well. And so I believe that if we want to live rich and satisfying and sustainable lives, we need to do so in connection with the universe, with plants and animals, and with each other. And I see museums as an incredible place to connect across our differences. I hope to connect with you in a museum sometime soon. Bye. Ninguna de estas transformaciones habría sido posible sin la presencia del Estado como garante, facilitador y muchas veces impulsor de políticas culturales. Los museos comunitarios, las redes de museología social, los programas de formación y los fondos para investigación o exhibición crítica necesitan ese sostén. Many of our democratic institutions are under unprecedented threats. Political polarization, growing inequality, and a climate emergency have created the most disruptive of times. And I think a museum is an anchor in this time of disturbance. But to be relevant, we have to be free, open, and democratic institutions. Our galleries and our collections need to display multiple narratives where everybody's viewpoint can be heard. We need to create spaces for people to congregate, to meet one another, places for encounters where people feel they have a right to belong in a space of culture. On an individual level, museums are places for reflection and deliberation. They also enable people to be psychologically present, to be in the here and now amongst beauty and interest through our collections of art and science. In these unprecedented times of disturbance, I think we need museums more than ever as spaces for deliberation, as anchor institutions and places for congregation. Latinoamérica
ha desarrollado una museología propia, profundamente influenciada por su historia política, por sus desigualdades, por sus movimientos populares. Desde Oaxaca hasta Bahía Blanca, pasando por Asunción, Brasilia o Lima, la región ha producido experiencias que inspiran a otras partes del mundo. Son museos vivos, en movimiento, que escuchan a sus comunidades y dialogan con el presente. Hola, soy Esteban Torres Ormazábal, director de Museo de los Museos, donde coleccionamos museos. Para mí hoy, un museo es mucho más que un edificio con colecciones. Es una plataforma viva, ética y horizontal donde las comunidades participan, dialogan y se reconocen. Los museos educan, exhiben, preservan y comunican, pero también se transforman en espacios de encuentro, reflexión y acción colectiva. En un mundo cada vez más digital, los museos virtuales, como Museo de los Museos, cumplen un rol fundamental. Permiten el diálogo abierto, sin fronteras, y amplifican las voces de quienes antes no eran escuchados. Desde nuestra fundación, creemos que los museos deben responder a los desafíos sociales, políticos, culturales y ecológicos de nuestros tiempos. Deben ser espacios que investiguen, conserven y comuniquen con responsabilidad, pero sobre todo, que se construyan entre todas y todos. En Argentina, la historia del museo público también es antigua. En 1823 se inaugura el Museo Público de Buenos Aires, hoy el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Luego vendrán el Museo Histórico Nacional en 1889, el Museo de la Plata en el 1884 y el Museo Nacional de Bellas Artes en 1896. Todos estos museos fueron impulsados por el Estado y tuvieron desde sus orígenes una misión educativa y patrimonial. Hoy enfrentan nuevos desafíos. Cómo representar una sociedad plural, cómo trabajar con memoria y derechos humanos, cómo integrar nuevas tecnologías sin perder su dimensión afectiva y humana. Hola Cristian, trataré de responder tu pregunta. Un museo para mí hoy es un intercambio fluido entre la comunidad, el edificio y las personas que trabajan en él. Pero debo aclarar que para muchas personas que no están vinculadas a los museos, los mismos siguen siendo un lugar en donde van cosas viejas, cosas antiguas, que es una especie de repositorio de objetos y nada más. Me parece que para que el museo sea importante en la actualidad debería haber un mayor intercambio y por lo tanto el museo debería ser un lugar en donde el fratrimonio, que es mucho más amplio que el patrimonio, sea la misma gente del lugar en el museo y no los objetos patrimoniales que están en el museo. Pero ninguna de estas experiencias latinoamericanas, ni las comunitarias, ni las nacionales, ninguna podrían haber existido sin la acción del Estado. Los museos públicos fueron fundados, sostenidos y defendidos por políticas culturales que entendían a la cultura como un derecho, no como un gasto. ¿Qué es un museo hoy? Un museo hoy debería ser y debería aspirar a ser un espacio de encuentro, un espacio de reflexión, un espacio de diálogo. Porque creo que son importantes los museos hoy. Creo que en un mundo cambiante, donde las reglas de civilidad, de lo que es verdadero o falso, de lo que puede ser comprobable científicamente o empíricamente o no, está tan bajo cuestionamiento, los museos siguen siendo aquellos espacios de confianza y de diálogo que permiten a la ciudadanía reflexionar y debatir con seguridad y con tranquilidad y con respeto. Si un museo no es algo de eso, debería entonces estar concentrándose en trabajar en aquellos aspectos de participación, de inclusión, de debate, de construcción de historias y memorias de manera participativa. Los desafíos no son pocos, especialmente en el mundo en que nos encontramos hoy, en el 2025, pero
por esas mismas razones de lo que está ocurriendo, de lo que vemos alrededor del mundo, es que creo que los museos son importantes. Bueno, entonces, ¿qué es un museo hoy? Bueno, lo primero que voy a decir para cerrar este episodio es que fue todo lo que hasta ahora fue. Porque además hay museos sin colección, museos sin salas, museos virtuales, museos vivos, museos habitados, museos que escuchan más de lo que muestran. Museos que guardan objetos, pero también voces. Museos que reparan, que disputan, que cuidan a las personas, que nos ayudan a imaginar futuros posibles. El museo es una idea, no un espacio físico. Algo tiene esta institución, museo, que sigue llamando la atención de tanta gente y sirve para nombrar y despertar cosas tan distintas. No hay dudas, es una institución con historia, con prestigio, con un lugar ganado en el mundo cultural, tal vez, como dicen algunos, la más exitosa de las instituciones culturales contemporáneas. Por su prestigio justamente centenario, por su capacidad de atraer públicos diversos aún en tiempos difíciles. Eco se imaginaba, Umberto Eco, un museo siempre inédito, siempre capaz de ofrecer nuevas sorpresas. Un lugar que no te agote con salas interminables, ni cartelas o textos tediosos, sino que renueve sus relatos en cada visita, que desarme lo previsible y que mantenga viva la curiosidad, de tal manera que al entrar uno vuelva a sentirse siempre como la primera vez. Hoy, el museo público vuelve a ser un lugar de disputa, no solo por lo que exhibe, sino por el simple hecho de existir.